Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal llamado Hablando Cháchara. En este nuevo canal estaremos hablando de diferentes tópicos, de diferentes temas, como lo que son ventas, lo que tiene que ver con tecnología, lo que tiene que ver con redes. Vamos a estar hablando absolutamente de todo. Este es nuestro primer venido, así que bienvenidos a este su nuevo canal, Hablando Cháchara. ¿No les encantaría a ustedes saber, como asesores comerciales, cuáles son los diferentes tipos de clientes para entonces así poder realizar de forma más efectiva el cierre de mis ventas? Bueno, quédense y conozcámoslo. Antes de comenzar, lo primero que tenemos que entender es cómo es el proceso comercial. Tenemos que entender de que todos los procesos de venta o los procesos de asesoría tienen que ser a través de las ventas consultivas. ¿Qué significa esto? Vamos a tocarlo rápidamente, después en otros videos podemos profundizar más acerca de cómo es este proceso en realidad, pero la venta consultiva es entender cómo mi bien o servicio va a solucionar una necesidad específica de mi cliente. Para eso lo primero que nosotros necesitamos o conocer es observar. Si nosotros observamos el entorno de nuestro cliente, si nosotros observamos absolutamente cuál es el negocio de nuestro cliente, si estamos haciendo un proceso a través de distribuidores o alguna cosa así, o si nosotros estamos haciendo un proceso de venta hacia una persona, debemos observar cuál es su estilo de vida, cuáles sus intereses, cuáles son aquellas cosas que él busca en un producto o servicio. Digamos que casi siempre en la parte cultural se piensa de que todos los clientes buscan un mejor precio, pero no es así. Cada cliente tiene unas necesidades específicas que nosotros debemos llenar con nuestro producto y por lo tanto lo primero que nosotros tenemos que hacer es observar a nuestro cliente. Además de observarlo, tenemos que preguntar más. Una de las cosas que sucede mucho con los asesores comerciales es que se preparan muy bien, conocen el portafolio, el derecho y al revés, tienen toda la información, pero cuando llegan donde el cliente parece como si fuera un tipo Rambo. ¿Qué es lo que yo quiero decir a un asesor tipo Rambo? Es aquel que tiene toda la información como si estuviera pues con sus armas y empieza a dispararlas indiscriminadamente sin saber si al cliente le interesa esa información o no. Entonces es importante que nosotros preguntemos más, que nosotros conozcamos más a nuestro cliente y empecemos a indagar. Posiblemente una de las cosas o las barreras que podemos encontrarnos en este primer proceso es que los clientes pueden estar reacios a contarnos alguna información. Entonces por eso es importante siempre hacer un muy buen acercamiento a nuestros clientes. Digamos que en otro video vamos a hablar algo que se llama las triadas y los eneagramas, que me van a permitir hacer un análisis muy rápido de cuáles son los tipos de personalidades de los clientes para entonces yo poder hacer un acercamiento mucho mejor. Esta es una herramienta súper importante. Entonces eso lo vamos a estar tocando en otro video. Si ustedes tienen preguntas acerca de eso, lo pueden dejar en los comentarios y vamos a estar hablando sobre ese tema. Entonces, importante, observar, preguntar más, no sacar nuestro producto o servicio con todas las características porque no nos damos la importancia suficiente como asesores y pensamos de que tenemos un tiempo muy reducido y por lo tanto tenemos que sacar toda la información, tenemos que sacar todas esas fichas técnicas para que nuestro cliente nos escuche y ver si por un milagro ese cliente coge alguna característica de nuestra ficha técnica y decide vender. Entonces esa no es la idea, tenemos que estar preparados para entender qué es lo que le interesa a mi cliente, para entonces de toda esa información que ya tengo y el cual ya me he preparado de saberme al derecho y al revés las fichas técnicas, sacar los puntos específicos para los cuales mi cliente va a tener esa opción de compra o va a hacer esas palancas que le van a permitir realizar el proceso de cierre de ventas. En este video solamente vamos a tocar 4 tipos de clientes. Van a haber muchísimos más, pero pues vamos a hacerlo de manera muy corta, de modo que ustedes de forma práctica puedan identificarlo y en la medida que ustedes tengan más preguntas, pues las podemos hacer o las pueden hacer. Y lo segundo es entender de que los clientes no necesariamente van a estar encasillados en estas categorías, podemos tener mezclas de cada uno de ellos, pero pues de todas maneras digamos de que casi siempre van a tener más porcentaje de un tipo de cliente que de otro. Entonces yo como asesor comercial lo que tengo que identificar es, bueno, ok, ¿cuál es este tipo de cliente? O sea, ¿cuál es el porcentaje que más está pesando? ¿Cuál es este comportamiento
mayor que está teniendo, para poder entonces así saber qué es lo que yo debo hacer, cómo comportarme y realizar correctamente el proceso de cierre de venta. Entonces comencemos con estos 4 tipos de clientes. Bueno, el primer cliente que tenemos es un cliente indiferente. Ese cliente indiferente es aquel que no presta atención, es aquel cliente que no quiere, entre comillas, dedicarnos ese tiempo. Entonces sus comportamientos son que por lo general no hace contacto visual, se distrae fácilmente. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta cuando encuentro este tipo de clientes? Primero, hacer un buen acercamiento, que el cliente empiece a confiar en mí, porque por lo general digamos que siempre hay una prevención con respecto a los asesores comerciales, porque no se hacen los procesos de venta consultiva anteriormente. Entonces por eso es importante que los tips que vimos en un principio de la venta consultiva los utilicemos bien para hacer un muy buen acercamiento. Cuando yo tengo un muy buen acercamiento, pues esa indiferencia puede bajar. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Primero, paciencia, no desesperarnos, porque por lo general digamos de que empezamos a tomarnos las cosas personales, porque el cliente no nos está dedicando tiempo. Entonces toca darle todo el tiempo que necesite, tener toda la paciencia, no tomar posiciones hostiles. Yo sé que es muy complicado, porque muchísimas veces cuando no nos dan importancia, pues psicológicamente nosotros tomamos eso como una posición hostil, y cuando una persona tiene una posición hostil hacia nosotros, pues nosotros también vamos a generar también posiciones hostiles. Entonces es importante que nosotros tengamos toda la paciencia del caso con estos clientes, hacer un acercamiento adecuado, hacer un proceso de venta consultiva adecuada para empezar a manejarlo. Pero la palabra principal aquí con un cliente indiferente es paciencia. Bueno, el segundo cliente que vamos a ver es el cliente discutidor. El cliente discutidor coloca múltiples excusas que muchísimas veces los asesores confundimos con las objeciones. Las excusas no se les debe dar solución, a las que se le debe dar solución son las objeciones. Después haré un video sobre el tema de objeciones para que ustedes sepan identificar cuál es una excusa y cuál es una objeción. Si nosotros nos dedicamos a solucionar excusas, ahí vamos a estar encadenados con el cliente en una discusión que no nos va a permitir realizar un proceso de cierre de forma adecuada. Entonces, lo primero que tengo que entender en este tipo de clientes es que va a estar objetándome todo, va a estar colocando excusas. Entonces tengo que escucharlo adecuadamente, tengo que hacer un proceso de acercamiento, como lo que ya hemos hablado antes, adecuadamente, de venta consultiva, para poder entender cuáles son sus verdaderas objeciones más no excusas, diferenciarlas. Segundo, hacer una presentación muy bien sustentada. O sea, digamos que casi siempre el asesor comercial se tiene que preparar un poco más con este tipo de cliente, porque tiene que realizar un proceso de sustentación muy adecuada. Cuando en un momento dado se solucione la objeción, porque digamos que esa objeción va a ser nuestro eje o nuestro eje temático durante todo el proceso de la venta. Cuando nosotros logremos solucionar esa objeción, lo que debemos hacer inmediatamente es seguir el proceso de cierre. No nos podemos quedar tratar de seguir solucionando excusas, o más aún, hablar de más dentro del proceso comercial, porque si nos quedamos hablando de más, entonces vuelve otra vez las excusas, y entonces en un momento dado no se va a poder realizar el proceso de cierre de forma adecuada. Entonces digamos que la frase clave en este cliente discutidor es solucionar la objeción, ¿ok? El siguiente cliente que nosotros vamos a encontrar es el cliente receloso. El cliente receloso es un cliente desconfiado. ¿Por qué es desconfiado? Porque algún asesor en un momento dado realizó un proceso de venta de forma equivocada o ha sido engañado. Por lo tanto, este cliente genera o tiene una desconfianza total hacia los asesores comerciales. Vuelve y juega. Hacer un acercamiento adecuado en todos los casos con los clientes. Digamos que si yo hago un acercamiento adecuado, voy a tener un 50% de camino ganado. Entonces tengo que hacer un acercamiento adecuado. Es un cliente en el cual, si es posible, hacer la presentación en compañía de alguien que él conoce, o mostrarle casos de clientes nuestros que son amigos de él y que han sido casos exitosos. Entonces digamos que tenemos que ganarnos la confianza de este cliente, pero el cliente no va a confiar en nosotros solo por nosotros, sino que nosotros tenemos que sustentarlo, ya sea con un amigo, ya sea con casos exitosos, o ya sea con negocios que él conozca, que vea también como un caso de éxito. O sea, es algo que es importante, que es eso. Ya después de que tome la decisión, vuelve y juega. Inmediatamente pasar al proceso de cierre. Entonces, ¿cuáles son las frases claves dentro de este cliente? Es ganarnos su confianza, presentaciones claras y específicas, y
tratar de no quedarnos mucho tiempo haciendo una presentación, ser muy corto y específico. Bueno, llegamos a nuestro cuarto y último cliente por ahora, que es el cliente avaro. Digamos que casi siempre cuando he hecho entrenamientos a los equipos comerciales, la gente dice, es que casi todos los clientes son avaros porque son clientes que buscan tener la mayor ganancia posible, tratar de gastar el menor dinero posible en mi producto o servicio, y pues piensan de que es un cliente que, como tiene actitudes agresivas, como trata de verse superior al asesor comercial, como muchas veces parece que fuera pedante, entonces nosotros creemos que él es todopoderoso, entonces inmediatamente tratamos muchas veces de tomar una actitud defensiva. Lo que tenemos que entender con este cliente avaro es que es un cliente inseguro. Él tiene temor de perder todo lo invertido, y como un cliente inseguro, pues yo tengo que llevarlo de la mano a que tenga seguridad. Ya me hago entender, o sea, ustedes no pueden llevar y entender de que el cliente entonces es todopoderoso porque tiene esas actitudes agresivas e inmediatamente como demostrar miedo. Tampoco yo puedo compararme y enfrentarme a él, pero lo que yo tengo que entender es que es un cliente inseguro. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es hacerle ganar seguridad. ¿Cómo le hago ganar seguridad? Presentaciones claras y específicas, sustentadas en cada paso, y además de eso muy cortas y muy directas, porque si no, entonces ese cliente, si no lo manejamos de la forma adecuada y no logramos esa presentación corta y directa, se nos puede convertir entonces en un cliente discutidor, y vamos a estar entonces con combinación tanto de cliente avaro con cliente discutidor, que digamos que es uno de los peores escenarios que nosotros podemos tener dentro de nuestro proceso de ventas, una combinación de estos dos tipos de clientes. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar todas nuestras habilidades de un muy buen acercamiento, de un muy buen manejo de objeciones, que obviamente eso lo vamos a tratar en un siguiente video, de conocer muy bien también acerca de las triadas, de los enneagramas, que también vamos a tratarlo muy bien en otro video, y vamos a tener que sacar ahí sí todo nuestro arsenal, pero no de especificaciones de producto, sino de habilidades comerciales para poder cerrar de forma adecuada este negocio. Bueno, para finalizar, ya acabamos de analizar 4 casos de 4 clientes que son como las personalidades básicas. Recuerden de que no siempre nos vamos a encontrar con un cliente que sea 100% cada una de las personalidades. Hay muchísimas más personalidades, pero pues en este primer video no me quiero alargar tanto sobre este tema. Si tienen dudas o si tienen preguntas, pueden dejarlo abajo en los comentarios, que con muchísimo gusto yo les voy a responder. Y recuerden que podemos encontrar combinaciones de clientes, podemos encontrar con combinaciones de clientes discutidores, con clientes avaros, que ya dijimos que puede ser el peor escenario, bueno, en fin, muchísimas combinaciones. Digamos que en cada caso, lo más importante es hacer un muy buen acercamiento a través de la venta consultiva, hacer muy buen proceso de observación y entender que nuestra hoja de producto se adapte a las necesidades del cliente, que esa es la parte básica de la venta consultiva. Y pues bueno, recomendarles más que nada escuchar y escuchar y escuchar más, hablar menos, y sobre todo practicar. La práctica hacia el maestro. Cuando yo soy consciente de lo que yo estoy haciendo, cuando yo empiezo a volverme autocrítico de mi proceso comercial y empiezo a hacer conciencia de cómo lo estoy haciendo, entonces voy a poder retroalimentarme y voy a poder cambiar. Digamos que los seres humanos siempre tenemos o somos propensos a mejorar cada día, así que los invito a que nos autocritiquemos, a que verifiquemos cómo estamos haciendo nuestro proceso comercial, que no vayamos a hacer esos asesores Rambo, que escuchemos más a nuestro cliente y que cada vez perfeccionemos y nos hagamos una reflexión de cómo estamos haciendo nuestro proceso comercial. Bueno, muchachos, no siendo más, los dejo por el día de hoy. Recuerden que este fue nuestro primer video de Hablando Cháchara, y en las próximas semanas estuviera subiendo más contenido. Espero que se suscriban en la campanita del lado de abajo para estar siempre informados. Y pues obviamente si tienen preguntas, con muchísimo gusto en la sección de comentarios, o voy a dejar inclusive el correo electrónico del canal para que ustedes me puedan escribir por ahí, y con muchísimo gusto estaremos haciendo análisis de su labor comercial y cómo podemos potencializarlo. Hasta una próxima y hasta luego. Chao.